Muy buenos días, tengan estimados maestrantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra cuarta y última cápsula informativa de la materia principales contratos civiles. Y en esta ocasión abordaremos tanto al contrato traslativo de dominio, al contrato traslativo de uso. Hablaremos también del arrendamiento, de la compraventa, del mutuo, etcétera. Y de manera genérica, como comentábamos en la clase pasada, al hablar del contrato traslativo de dominio, pues entenderemos como aquellos acuerdos legales en donde se van a transferir la propiedad, el uso, el goce y el disfrute de un bien de una persona a otra. Y dentro de las características, como comentábamos, se necesitan el consentimiento expreso, la ausencia de coacción y la finalidad de enajenar un bien o un derecho. Dentro de estos contratos traslativos de dominio, también tienen su reconocimiento legal a través de nuestro Código Civil Federal, en donde de manera específica reconoce a los contratos traslativos de dominio como aquellos acuerdos legales que podemos citar a la compraventa, a la permuta, a la donación y al mutuo. De manera específica, cuando invocamos a la permuta, debemos entender como este contrato de intercambio donde dos partes se obligan recíprocamente a entregar una cosa por otra, ya sea también o un derecho en este caso, sin que medie dinero como precio principal, sino es el intercambio de un bien por otro bien. Es lo que anteriormente pues se conocía como el trueque, ¿no? Y es lo que pues, sabemos que es el trueque moderno. Entonces hablamos de esta forma de reconocimiento de intercambio de bienes, que puede ser inmuebles, puede ser vehículos, puede ser joyas o cualquiera que las propias partes establezcan. Cuando nosotros hablamos dentro de los elementos importantes del contrato de permuta, es primeramente hablamos del uso principal, que es común en el intercambio de bienes raíces, cuando hablamos de casas o de terrenos, para evitar la compraventa, o en la permuta vemos que es la adscripción entre funcionarios públicos. Dentro de sus características legales vemos que es un contrato traslativo de dominio bilateral. ¿Por qué? Porque ambas partes están obligadas y hablamos que es oneroso porque el valor es recíproco y que es conmutativo. Cuando podemos invocar una diferenciación entre la compra-venta, porque en la permuta el intercambio es cosa por cosa, mientras que cuando hablamos de la compra-venta es una cosa por dinero, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia base dentro de una permuta. Cuando hablamos del uso de dinero es posible, pero es poco frecuente porque se intercambian cosas y se añade una cantidad para igualar el valor. Ejemplo, yo te doy esta computadora y tú me das esta otra computadora, pero me das una diferencia, quizás por el modelo, por el precio, etcétera, ¿no? Pero debe obrar o debe versar una cuestión en especie. Cuando nosotros invocamos ahora dentro de los elementos de la permuta decimos que es este contrato por medio del cual uno de los contratantes, que es llamado ahora como permutante, se obliga a dar una cosa por otra. Sus elementos esenciales son el consentimiento, que es el acuerdo libre, el objeto, que son los bienes o derechos a intercambiar, que sean lícitos, ¿verdad? Y que sean determinados. En el mismo sentido hablamos de la causa, y la causa es el intercambio recíproco. Dentro de sus elementos esenciales encontramos a los permutantes, que son las dos partes que intercambian y quienes deben tener también la capacidad legal para poder enajenar y también para poder transmitir la propiedad. Dentro de los objetos decimos que son las cosas o los derechos y que por tanto deben ser bienes muebles o inmuebles, reales, determinados o determinables y que se encuentren dentro del comercio. Por tanto, se pueden permutar cosas por cosas o cosas por cosas más dinero, como hace rato decíamos, siempre que el bien material sea de mayor valor que la suma de dinero. Y cuando hablamos de la causa, la intención de intercambiar la titularidad de un bien por otro. Dentro de sus características encontramos que es consensual porque se perfecciona por el mero consentimiento, excepto cuando involucra inmuebles que además del consentimiento pues requiere la materialización mediante escritura pública. Hablamos que es traslativo de dominio porque implica la transmisión de la propiedad de los bienes. Hablamos también que es bilateral y oneroso
porque ambas partes tienen las obligaciones recíprocas y por tanto también transmiten los bienes a título oneroso, y hablamos de un saneamiento. Es en ese caso cuando los permutantes responden por los vicios ocultos y por la evicción, que ahí debemos entender como esta garantía de la posesión pacífica, y también cuando aludimos a los gastos. Los gastos, ahí entra, por ejemplo, la escritura, el registro ante Hacienda, o dependiendo de la naturaleza del bien, bueno, pues pueden existir algún tipo de gasto accesorio. Entonces las partes pueden de común acuerdo pues cubrir la mitad, ¿no? de lo que correspondería o del gasto total. De igual manera, cuando hablamos dentro de la permuta en el Código Civil Federal, vemos que se encuentra regulado en el artículo 2327. Según la estructura general, aunque también las fuentes citan la legislación local dentro de cada una de las entidades federativas. Y decimos que ahí se reconoce, pues, dentro del artículo 2327, a la permuta como el por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra, y por tanto se observará en su caso está también lo que se regula dentro de los numerales subsecuentes. En el mismo sentido, cuando nosotros hablamos ahora de otro de los contratos, es específicamente el mutuo. El mutuo es también regulado en nuestro instrumento jurídico normativo, que es precisamente nuestro Código Civil Federal, de los artículos 2384 al 2392. Y hablamos del mutuo, que es cuando el mutuante transfiere la propiedad de dinero o de bienes fungibles al mutuario, quien a su vez se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y de la misma calidad. Puede también ser gratuito con intereses, oneroso, y el interés legal es del 9% anual. Dentro de los aspectos del mutuo encontramos la transmisión de la propiedad, que es cuando el mutuario se convierte en dueño de la cosa prestada y asume el riesgo de su pérdida. Hablamos de objeto cuando es dinero, granos, combustibles o también otros bienes consumibles. Cuando hablamos de intereses es cuando hablamos del mutuo con intereses, y se pueden pactar intereses superiores al legal. Si son desproporcionados, entonces un juez podrá deducirlos. Hablamos de una restitución. Si es dinero, entonces se devuelve la misma cantidad. Si son frutos, se devolverán en la siguiente cosecha. Y el plazo, si no se pactó, se aplicarán las reglas de tiempo para la devolución tras la interpelación. Entonces vemos, mis queridos maestrantes, qué tan importante es que nosotros conozcamos también en qué consisten estos contratos traslativos de dominio. Y por último, vamos a hablar de manera genérica de los contratos traslativos de uso. Los contratos traslativos de uso también tienen su regulación en nuestro Código Civil Federal, y que son aquellos que transfieren temporalmente el uso o goce de un bien mueble o inmueble sin transmitir la propiedad. Dentro de los principales encontramos al arrendamiento y el dato, incluyendo también el subarrendamiento. Estas y otros temas, mis queridos maestrantes, son los que de manera literal vamos a continuar desarrollando en nuestras subsecuentes sesiones virtuales. Que tengan un excelente día y quedando como siempre a sus apreciables órdenes. Hasta pronto.